Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos de nuevo por aquí, listos para una nueva aventura juntos. ¿Cómo están? Espero que genial, con mucha energía y listos para sumergirnos en el tema de hoy, que, déjenme decirles, es de esos que nos hace pensar y quizás hasta cuestionarnos algunas cositas. Hoy vamos a hablar de perdones, de límites, y de esas situaciones donde nos decimos a nosotros mismos, hasta aquí llegué. Vamos a explorar un poco esa frase tan fuerte, pero a veces tan necesaria: 3 perdones, can, pero uno más y se acabó. Sí, hoy vamos a desmenuzar esa idea, vamos a entender qué hay detrás de esos 3 perdones y qué significa ese se acabó, ese punto final que a veces tenemos que poner para nuestro propio bienestar. Y antes de que nos adentremos de lleno en la conversación, les quiero pedir ese favorcito de siempre: si son nuevos por aquí, les invito de todo corazón a que se suscriban al canal. No se van a arrepentir, tenemos contenido súper variado y siempre hecho con mucho cariño para ustedes. Y si ya son parte de esta familia, pues muchísimas gracias por el apoyo constante, ustedes son lo máximo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Hoy vamos a hablar de una situación que, creo yo, todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, ya sea como los que perdonan o como los que piden perdón. Porque, seamos honestos, equivocarnos es parte de la condición humana, ¿verdad? Todos metemos la pata, decimos cosas que no debíamos, hacemos promesas que no cumplimos. La lista puede ser interminable. Y ahí es donde entra en juego el perdón, esa herramienta tan poderosa que nos permite avanzar, sanar heridas y reconstruir relaciones. Pero, ¿qué pasa cuando ese perdón se vuelve una costumbre? Cuando damos 1, 2, 3 oportunidades y parece que nada cambia. Ahí es donde surge esa famosa frase: 3 perdones, can, pero uno más y se acabó. Es una frase que puede sonar dura, incluso radical, pero que en realidad es una forma de establecer límites, de decir, hasta aquí llego, de proteger nuestro propio bienestar emocional. Pensemos un poco en Can, este personaje ficticio que hoy nos sirve como ejemplo. Can ha cometido errores, sí, se le ha perdonado una vez, luego otra y otra. En cada uno de esos perdones seguramente hubo un proceso de reflexión, de arrepentimiento, o al menos eso esperamos, de promesas de cambio. Pero, ¿qué pasa cuando ese cambio no llega? Cuando Can sigue repitiendo el mismo patrón, cometiendo los mismos errores una y otra vez. Ahí es donde la paciencia se agota, donde la empatía empieza a tambalear y donde esa frase 3 perdones, can, pero uno más y se acabó, se vuelve una realidad palpable. No se trata de ser crueles o de buscar venganza, para nada. Se trata de reconocer que hay un límite en lo que podemos soportar, de entender que no podemos permitir que nos lastimen de manera continua, y de tomar las riendas de nuestra propia felicidad. Pensemos cuántas veces hemos perdonado a alguien esperando que cambie, pero en el fondo sabiendo que probablemente no lo hará. Cuántas veces hemos justificado actitudes que nos lastiman, poniendo excusas para los demás en vez de protegernos a nosotros mismos. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Y lo peor es que a veces en nuestra búsqueda de evitar conflictos, terminamos cediendo más de lo que deberíamos, permitiendo que se sobrepasen nuestros límites y eso, a la larga, nos hace mucho daño. La clave aquí no es la cantidad de perdones, no se trata de que sean 3 ni 4 ni 10, sino de que cada perdón vaya acompañado de un cambio real, de una intención genuina de no volver a cometer el mismo error. Si no hay ese cambio, el perdón se convierte en una simple palabra vacía, un acto repetitivo que no trae ninguna transformación. Entonces ese se acabó no es un capricho, no es un arrebato de ira, sino una decisión consciente y responsable de protegernos, de poner un alto a una situación que nos está perjudicando. Y ojo, esto no aplica solo en relaciones de pareja, sino en cualquier tipo de vínculo, con amigos, familiares, compañeros de trabajo. En cualquier situación en la que sintamos que nuestros límites están siendo constantemente vulnerados. Porque, seamos honestos, a veces perdonamos por miedo a perder a esa persona, por la esperanza de que algún día las cosas mejoren, por esa costumbre de poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Pero al final, esa actitud nos agota, nos consume y nos impide ser realmente felices. Por eso es tan importante aprender a identificar nuestros límites, a comunicar de manera clara y asertiva cuáles son nuestras necesidades y a tomar decisiones que nos beneficien a largo plazo. Ahora profundicemos un poco más en ese proceso de perdonar y en los sentimientos que acompañan cada uno de esos perdones que le damos a nuestro amigo ficticio Can. El primer perdón suele estar cargado de esperanza, de esa ing.
Enuidad que nos hace pensar, bueno, todos nos equivocamos, quizás fue un error puntual, no volverá a pasar. En ese primer perdón, generalmente hay un gran componente de empatía, nos ponemos en los zapatos del otro, intentamos comprender su perspectiva, y estamos dispuestos a darle el beneficio de la duda. Queremos creer en su arrepentimiento y le damos una nueva oportunidad con toda la buena intención del mundo. El segundo perdón, ya empieza a tener un sabor diferente. Aquí la esperanza sigue presente, pero ya no es tan fuerte como al principio. Empiezan a aparecer ciertas dudas, cierta incertidumbre sobre si realmente habrá un cambio. Puede que ya hayamos notado un patrón, que hayamos visto señales de que la situación se podría repetir, y aún así, decidimos dar otra oportunidad, quizás por cariño, por costumbre o por la dificultad de romper un vínculo que ha sido importante para nosotros. Pero hay que ser sinceros, en este segundo perdón, ya hay una alerta que suena en nuestra cabeza, un recordatorio de que quizás no estamos tomando la mejor decisión, pero, aún así, elegimos seguir adelante. Y luego viene el tercer perdón, ese que muchas veces damos con un suspiro, con resignación y con la esperanza de que sea la última vez. Aquí la paciencia empieza a escasear, la confianza se ha visto mermada y la energía empieza a agotarse. Este tercer perdón suele estar cargado de una mezcla de sentimientos, algo de esperanza, sí, pero también mucho cansancio, frustración y hasta un poco de resentimiento. Porque, seamos honestos, no es fácil seguir perdonando una y otra vez a alguien que parece no aprender la lección. Es como intentar llenar un vaso roto, por más que le echemos agua, siempre se va a vaciar. Y ahí es donde surge la pregunta clave, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos haciendo bien a nosotros mismos al seguir perdonando una y otra vez sin ver cambios reales? ¿No estaremos cayendo en un patrón de autoengaño, justificando lo injustificable y negando nuestra propia necesidad de poner límites? La verdad es que a veces nos cuesta mucho decir basta, nos cuesta mucho reconocer que esa persona, por mucho que la queramos, no está dispuesta a cambiar. Y ahí es donde entra en juego ese se acabó, ese punto final que, aunque doloroso, es necesario para recuperar nuestro equilibrio emocional. Y ojo, poner un se acabó no significa odiar a la otra persona, no significa desearle el mal, sino simplemente reconocer que ya no podemos seguir permitiendo que nos lastimen. Es un acto de autocuidado, de amor propio, que nos permite avanzar y construir relaciones más sanas y equilibradas. No se trata de cerrarnos al perdón, no se trata de volvernos personas rencorosas y vengativas, sino de aprender a perdonar de una manera inteligente, con límites claros y con la conciencia de que merecemos ser tratados con respeto y cariño. Y esto, aunque puede sonar muy idealista, no siempre es fácil de llevar a la práctica, lo sé. A veces estamos tan aferrados a un vínculo, tan acostumbrados a una dinámica, que nos cuesta mucho salir de esa zona de confort, aunque esa zona de confort sea en realidad una fuente de dolor. Pero déjenme decirles, que vale la pena hacer el esfuerzo, que vale la pena priorizarnos, que vale la pena poner esos límites que nos protegen y nos permiten crecer. Y aquí es importante recalcar que cada persona tiene su propio ritmo, su propia tolerancia y sus propios límites. Lo que para algunos puede ser un motivo para decir, se acabó, para otros puede ser algo que todavía están dispuestos a tolerar. No hay una fórmula mágica ni una regla universal que aplique para todos. Lo importante es que seamos sinceros con nosotros mismos, que escuchemos nuestra voz interior y que tomemos decisiones que estén alineadas con nuestro bienestar. No se trata de juzgar a los demás ni de compararnos con ellos, sino de ser conscientes de nuestras propias necesidades y de actuar en consecuencia. Ahora hablemos un poco más sobre ese se acabó, ese punto final que a veces nos da tanto miedo pronunciar, pero que al mismo tiempo puede ser tan liberador. Porque, seamos honestos, poner un punto final a una relación o a una situación que nos está haciendo daño, requiere de mucha valentía, de mucha determinación y, sobre todo, de mucho amor propio. Significa reconocer que merecemos algo mejor, que no podemos seguir tolerando actitudes que nos lastiman y que estamos dispuestos a tomar las riendas de nuestra propia felicidad. Y ese se acabó no siempre es un adiós definitivo, no siempre significa cortar la relación para siempre. A veces puede significar un cambio de dinámica, establecer nuevos límites, tomar distancia durante un tiempo, o simplemente comunicarle a la otra persona que ya no estamos dispuestos a tolerar ciertas actitudes. Pero en cualquier caso implica un acto de reafirmación personal, un mensaje claro de que ya no vamos a seguir permitiendo que nos pisoteen. Es importante entender que el se acabó no es un acto de egoísmo, no es una muestra de falta de empatía,
sino una decisión necesaria para proteger nuestra propia salud mental y emocional. No podemos dar lo que no tenemos y si estamos constantemente agobiados, frustrados y dolidos, difícilmente podremos ser una fuente de apoyo para los demás. Por eso a veces la mejor manera de ayudar a otros es cuidarnos a nosotros mismos, es poner límites que nos permitan estar bien para poder ofrecer lo mejor de nosotros. El se acabó también implica asumir la responsabilidad de nuestras propias emociones y de nuestras propias decisiones. No podemos culpar a los demás de nuestros problemas ni esperar a que ellos cambien para que nosotros podamos ser felices. Somos los únicos responsables de nuestra propia vida y somos los únicos que tenemos el poder de cambiarla. Y a veces ese cambio implica tomar decisiones difíciles, aunque nos duelan, aunque nos causen incertidumbre, aunque nos den miedo. Pero al final, esas decisiones suelen ser las que nos liberan y nos permiten construir un futuro más prometedor. Y no podemos olvidar que el se acabó también puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias acciones, sobre nuestras propias decisiones, sobre nuestros propios patrones de comportamiento. Es una oportunidad para identificar qué cosas queremos cambiar, qué cosas queremos mejorar y qué tipo de relaciones queremos construir en nuestra vida. Es una oportunidad para aprender de nuestros errores, para perdonarnos a nosotros mismos y para avanzar con más sabiduría y más fortaleza. Y no tengan miedo de equivocarse, de dudar, de retroceder, de cambiar de opinión. Todos estamos en un proceso constante de aprendizaje y de crecimiento, y no siempre vamos a tomar las decisiones correctas. Lo importante es que seamos honestos con nosotros mismos, que escuchemos nuestro corazón y que actuemos con coherencia y con amor propio. Y sobre todo no se sientan culpables por poner límites. No se sientan culpables por decir no. No se sientan culpables por elegir su propia felicidad. Merecen ser tratados con respeto, merecen ser amados y merecen ser felices. Y si alguien no está dispuesto a ofrecerles eso, entonces es hora de decir, se acabó. Llegamos al final de este vídeo, y quiero recapitular un poco lo que hemos conversado hoy. Hemos hablado de esos perdones, de esos límites y de esa frase tan potente: 3 perdones, can, pero uno más y se acabó. Hemos visto que perdonar es importante, es necesario para sanar heridas y construir relaciones, pero que también es fundamental reconocer cuando ese perdón se vuelve una costumbre, cuando dejamos que nos lastimen una y otra vez sin que haya un cambio real. Hemos explorado la idea de que poner límites no es egoísmo, sino un acto de amor propio y una forma de proteger nuestra propia salud mental y emocional. Y hemos hablado de ese se acabó, de esa decisión que, aunque dolorosa, puede ser liberadora y abrirnos las puertas a un futuro más prometedor. Hemos visto que cada uno de nosotros tiene sus propios límites, su propio ritmo y su propia tolerancia, y que no hay una fórmula mágica que aplique para todos. Lo importante es que seamos honestos con nosotros mismos, que escuchemos nuestra voz interior y que tomemos decisiones que estén alineadas con nuestro bienestar. Y sobre todo hemos recordado que todos merecemos ser tratados con respeto, merecemos ser amados y merecemos ser felices. Así que si están en una situación en la que sienten que sus límites están siendo vulnerados, no tengan miedo de decir basta. No tengan miedo de poner un punto final. No tengan miedo de elegir su propia felicidad. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haber compartido este tiempo conmigo y por formar parte de esta comunidad tan maravillosa. Sus comentarios, sus likes y su apoyo constante son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, como siempre, les invito a que me dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Han estado en situaciones similares? ¿Qué han hecho para establecer límites? Me encantaría leer sus experiencias y aprender de ustedes. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchas aventuras más por vivir juntos. Así que muchísimas gracias una vez más, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.